Bienvenidas, bienvenidos, sectarios y sectarias de la Asociación Castellonesa de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, a una de nuestras charlas matinales. Lo primero, saludar a los presentes. Buenos días, Manuel y Yolanda. Hola. Buenos días, Peña. Hola. Francisco. Buenas. María Yolanda. Hola, buenos días. Beatriz. Marco. Buenas. Y Lola. También Hola. saludamos a nuestros oyentes del canal de iVoox, una plataforma que es muy molona porque te descargas los audios en formato MP3 y mientras vas en el coche a trabajar, pues nos puedes escuchar las cosas que decimos en nuestras reuniones. Y también saludamos a nuestra gente de YouTube que fielmente nos sigue cada 2 semanas en las tertulias que realizamos. Hoy por la mañana vamos a hablar de un tema harto interesante, a ver lo que sale de esta charla, y lo van a presentar nuestros compis de la asociación, Manuel y Yolanda. Adelante. Bueno, pues a ver, el tema, llevábamos tiempo con el tema apuntado como tema del mes, y lo que pasa es que tampoco sabíamos muy bien cómo enfocarlo, ¿no? Porque había salido el tema como una broma, como terror vegetal, pero también queríamos enlazarlo, pero que tuviese cabida, aunque siempre más o menos cada tema tiramos hacia una parte de género, ¿no? Pues hay veces que cae más de la ciencia ficción, más de la fantasía, otras veces más del terror. Queríamos englobar un tema que entrasen los 3 géneros, ¿no? Que pudiesen coger peso los 3. Y bueno, pues la ecología lo vamos a plantear como darle un poco de protagonismo al planeta en el que vivimos y cómo nos relacionamos con él. Entonces, bueno, hemos hecho, ya sabéis, que como siempre, el guión es colaborativo, y hemos hecho un guión de tal manera que podamos hablar un poquito desde el punto de vista qué protagonismo tiene la Tierra, tanto como planeta, o sea, el planeta como protagonista y la ecología como protagonista, o como sitio donde suceden cosas. Entonces ya os dejo con Manuel, que es el que os va a contar un poquito los puntos y las pautas de lo que vamos a hablar. Sí, digamos, no queríamos solo ceñirnos a ecología en el sentido de como el concepto de cuidado y respeto al medio ambiente, sino que nos queríamos centrar más en lo que son los ecosistemas, ¿no? Ecosistemas entendiendo los animales, la planta, la flora, la fauna y flora, pero no solo eso, sino también extendido por ampliar un poco y dar un poco más de cancha al tema, incluso a la climatología, ¿no? Y no solo queríamos hablar enfocado a la Tierra, sino que también vamos a intentar sacar el tema pues para hablar de lo que la ciencia ficción o el género fantástico o el terror ha dado, no solo en la Tierra, sino en otros mundos. Entonces, en ese sentido, hemos confeccionado un guión que, por supuesto, nos saltaremos como manda la tradición, pero que, en principio, vamos a intentar seguir de manera un tanto lógica, pensamos, y entonces lo que queremos hablar es de qué pasa con los ecosistemas, para empezar, qué pasa cuando no van bien, ¿no? Lo hemos llamado mandando al carajo el planeta Tierra. Entonces, aquí lo que queremos vuestras opiniones o qué os parece o qué os ha gustado o qué no os ha gustado, pues de películas, libros que hablen sobre desastres climáticos, catástrofes ecológicas originadas por el hombre, plagas, pandemias, invasiones extraterrestres, ávidas por nuestros recursos. Entonces, bueno, si queréis que alguien hable algo del movimiento Green Punk, entonces, bueno, pues sería un poco comenzar ahí. No sé si alguien incluso se anima un poco a hablar sobre cuándo comienza, cuándo aparece esta conciencia ecológica dentro del género. Entonces, bueno, ahí lanzamos la primera pelota. ¿Quién se anima? ¿Alguien se atreve a decir o cuál es la...? Ahí está. Venga, no, gracias. Rompe el fuego. No, visto que nadie se animaba, me lanzo, pero lo que tengo entendido es que la conciencia ecológica surgió hacia los años 60, más o menos. Y fue a partir de la crisis petrolera, es decir, que cuando empezó a faltar el recurso del petróleo, la gente empezó a darse cuenta de que estábamos dependiendo mucho del petróleo, y no solo eso, de que estábamos provocando un desastre climático. Y es ahí, a partir de ahí, yo veo que en la literatura aparecen muchos libros
yo me oriento mucho más a ciencia ficción, pero es verdad que aparecen muchos más libros donde empiezan muchos con un desastre climático. O ha habido un desastre nuclear, o ha habido un desastre por ejemplo, hay uno que no es muy conocido, creo, en España, es francés, y que es la saga más larga de ciencia ficción que se conoce de un solo escritor, y se llama La Compañía del Hielo o La Compañía de la Nieve, porque empieza así, empieza con una luna que explota, que cubre de ceniza toda la Tierra, y al cubrir de ceniza todo alrededor de la Tierra no conseguimos calentar la Tierra lo suficiente. Y ese, por ejemplo, eso fue escrito un poco más tarde, ya fue hacia los años 80, porque ya a partir de los años 80 ya empezó también a haber mucha tendencia cyberpunk. No, yo lo veo más dentro del punto de distopía, el greenpunk no lo conozco bien, dejaré a otra persona hablar de ello, pero en el cyberpunk empiezan muchas historias también a hablar de eso, del desastre y de cómo el mundo está mal. En la compañía de hielo que decía antes, de J.J. Barnot, no sé, lo escribiré luego en los comentarios, pues el mundo está en hielo, un poco como la historia de Snowpiercer en la película, que luego se ha hecho muy conocida. Y es todo, o sea, es un problema que ha surgido del clima. O sea, no ha habido una mano del hombre que ha venido a fastidiar el mundo. En cambio, hay otras historias también a partir de los años 80, como decía, el cyberpunk, en el que sí que se responsabiliza al hombre en el desastre climático, y empezamos a decir que hemos hecho muchas emisiones de aerosoles, hemos hecho mucho desgaste de la naturaleza, o de mucha emisión de CO2. Y a partir de ahí empieza a haber una crítica más sobre la acción del humano. Y a mí en ese sentido, Snowpiercer también me parece un buen ejemplo, pero lo comentaré luego más tarde, luego para explicar que también surgió a partir de esos años 80 otra idea también de desastre ecológico basado en hombres que querían evitar el desastre ecológico. Así que, bueno, ya lo comentaremos más tarde, creo. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el cine también es como cíclico, ¿no? Sí que hay muchas películas, bueno, que eran películas más o menos conseguidas, más o menos en la que de repente, pues eso, a finales de los 80 y demás, que sí, volcanes, inundaciones, meteoros, que viene el meteoro y demás, y luego como que parece que se estanca un poquito y otra vez, prepandemia, parece que otra vez volvimos a decir, a ver, ¿qué estamos haciendo con este planeta? Y yo creo que también a nivel de nosotros, yo más que nada a nivel de literatura, de esta vez poca cosa. Tenemos más yo a nivel de cine, series y demás. Es como que vuelven otra vez y, bueno, supongo que también es el enganche, ¿no? Que sacamos una película o una serie sobre el tema que engancha, y entonces a partir de ahí, bueno, como pasa con otros temas, parece como que ahí también dentro de este punto también estábamos hablando, o queríamos hablar de por qué pensamos que somos tan imprescindibles para otras culturas que vengan de fuera. Entonces no sé, temas de invasiones alienígenas, el por qué vienen. Si alguna idea sobre... Marco. Yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado Lola. Creo que hay un comienzo en la ciencia ficción y en general en tratar todo el tema de la ecología. Se cita a Dune como una obra de referencia en ese sentido, aunque yo he de reconocer que solo me he leído el primer libro, con los demás ya no pude, prácticamente ni lo intenté, pero Dune realmente tampoco es que sea una obra muy ecológica, pero lo único que hace hincapié en un mundo en el cual la forma de vida está, los hombres y todo el mundo está adaptado a una situación de escasez de agua y demás, y hace mucho hincapié en ese sentido, pero realmente no. La ecología en Dune tampoco es algo que forma parte del contexto.
creo que una cosa importante puede ser señalar cómo ha habido algunos autores que, por ejemplo, han tratado el tema de catástrofes climáticas, como comentabais antes. Otros han enfocado más la idea, sus entornos, sus distopías, centrados en lo que sería la idea de el fin de la economía basada en los hidrocarburos, en los combustibles fósiles. Eso da lugar a una serie de acercamientos muy interesantes. Yo creo que luego podríamos hablar un poco de La chica mecánica, que es un premio Locus, Nebula, Ignotus, etcétera. O sea, tiene todos los grandes premios del género y además relativamente reciente y que, por ejemplo, desde mi punto de vista, es de Paolo Bacigalupi, este autor que también tiene a través de otros cuentos esa idea, y que, por ejemplo, desde mi punto de vista, ha sido una inspiración muy grande para Interestelar, la película, el planteamiento que hace de las plagas, etcétera. Él plantea un mundo que se ha tenido que adaptar a la situación de ausencia de combustibles fósiles. Y hay también algún autor español que lo ha tocado. Y creo que es muy interesante porque los autores que tocan que hacen este abordaje, hacen un planteamiento realmente muy, muy global de cómo eso ha podido afectar. Pablo Bacigalupi habla también de plagas, de pandemias a nivel vegetal, que dañan mucho las cosechas, y de cómo la humanidad tiene que adaptarse a esa situación. Sí, luego vamos hablando un poco del tema de Dune. Queremos hablar un poquito más adelante de todo el tema de lo que son ecosistemas o world building en otros mundos. Sí es cierto que el ecologismo como tal, como compromiso, respeto o interacción con el medio ambiente, no se trata mucho en Dune, pero sí es cierto que describe un ecosistema que es muy, muy, muy interesante. Lógicamente todo el tema que estamos hablando es distópico. Y entonces, pues aquí, pues como decía Yolanda, pues ha habido periodos en el que el origen de la distopía venía de fuera, pues era, pues como decía Lola, pues ha ocurrido algo, y yo qué sé, la luna o actividad solar y algo exógeno. Y luego, sin embargo, ha habido momentos en el que ha sido más endógeno, es el hombre, el origen, ¿no? El demonio que ha creado esta situación. ¿En qué situación pensáis que estamos ahora? ¿Es más, nos fustigamos ahora mismo digamos que podemos hasta vivir una situación un poco distópica, ¿no? Porque las plagas, pandemias podrían estar un poco dentro de esa situación de desequilibrio de un ecosistema. ¿En qué situación estamos? Creo que Peña quería hablar. Bueno, yo creo que ahora mismo estamos de los años 70, 80 en adelante, sobre todo a nivel del gran público, a nivel de cine. Las películas siempre estaban enfocadas a el hombre nos estamos cargando el planeta. Por ejemplo, Mad Max, habíamos llegado a un extremo que los combustibles que se utilizaban eran biológicos, y en lugar de ser combustibles fósiles había unas guerras tremendas por el tema de la energía. Otras películas de grandes desastres, todos provocados por el hombre. Entonces hubo una especie de boom de películas en las que el científico descubre algo, al científico nadie le hace ni caso, el desastre se produce, el científico es un héroe, o el científico muere intentando solucionarlo y es un héroe, y esa estructura se repitió mucho. Y entonces yo creo que, perdón, estaban un poco intentando concienciar al adulto de, señores, que esto es fantasía, esto es ciencia ficción, pero lo tenemos a las puertas. Y hoy en día yo creo que hemos pasado más a intentar educar a los niños. Yo lo veo estoy en otra etapa de la vida, y entonces en mi casa se ven muchos dibujos animados, y por ejemplo hace muy poco he visto unos capítulos que se llaman Los Meteohéroes, que se dedican a solucionar desastres ecológicos con poderes meteorológicos.
que tienen los muñequitos. Son dibujos para niños muy pequeños, ¿vale? Pero yo creo que ha cambiado totalmente el enfoque de vamos a concienciar al adulto a vamos a concienciar al niño. Y también hace unos cuantos años atrás los Gormiti, era lo mismo, eran batallas por salvar el mundo paralelo que protegía al mundo actual a través de los poderes de la tierra, del árbol, del agua, del viento. Yo creo que ha cambiado el enfoque y estamos decididos por fin a educar en el ecologismo para evitar el desastre que solamente un científico chiflado ha sido capaz de ver. Gracias, Peña. Gracias, Lozano. En cuanto a la pregunta de en qué punto estamos, yo creo que estamos estamos metidos hasta el fondo en la mierda y estamos en el mismo punto que hace 40 años. La ecología no interesa a nadie. La prueba de ello es que hace poco ha salido un informe acerca de la contaminación en el mundo y China contamina más que el resto de países del mundo. La respuesta del gobierno chino ha sido: vosotros lleváis contaminando toda la puta vida, dejarnos a nosotros ahora contaminar nuestra cuota de mercado, que estamos en expansión. Por lo tanto, idos a la mierda. La ecología interesa cuando no hay otros temas de los que hablar. Y ahora hay un tema del que hablar que es muy importante. Por lo tanto, no vais a ver ninguna película, ninguna serie, ningún libro que hable de ecología, porque no interesa. Entonces, ahora lo que interesa son los libros que hablan de epidemias mundiales, por ejemplo, o de catástrofes que se cargan a toda la población del planeta, o de situaciones de crisis por algún agente externo que viene a putearnos a todos. Eso es lo que interesa. De repente, el resto de temas ya no son relevantes, pues hay que buscar, como hacen los periodistas, que siempre tienen un grupo de noticias de fondo para rellenar cosas que dices en el telediario. ¿Y por qué me hablan en el telediario de esta puta mierda? Si es una chorrada. ¿Por qué? Porque lo tenía de fondo de armario, tenían que rellenar 5 minutos, cogieron ese chisme y lo endosaron ahí. Pues la ecología le pasa lo mismo. Al planeta no le interesa. Y una de las pruebas de ello es que los partidos verdes no triunfan en casi ninguna de las democracias del mundo. Si acaso un poco en Alemania y poco más. O sea, y los de Greenpeace salen en la tele cuando la lían. Simplemente. Y el barquito este que va salvando a inmigrantes sale cuando los interceptan algún gobierno o cuando se muere mucha gente. Si no, no interesa y no sale en la tele. Así que desde mi punto de vista pesimista, estamos en la más absoluta mierda. Es curioso porque hablando del buscar decíamos antes también que el buscar el culpable, ¿no? Si el culpable somos nosotros, si el culpable son otros. Sí que durante un montón de tiempo han sido los culpables de las catástrofes venían desde fuera, ¿no? Incluso por lo que decía yo antes, las invasiones alienígenas, ¿no? O sea, hubo un momento en que para nosotros fue una serie por lo menos desde el punto de vista de nuestros ojos de adolescentes, que era la primera vez que lo veía, que venían a buscar lo nuestro, que lo nuestro es muy chulo. Cuando dices tú, vamos a ver, pues, dice Lozano, ¿no? Que al final tenemos un planeta que lo estamos destrozando o no sabemos, porque bueno, ahí está, pero sí que es verdad que cada vez, pues el cambio de climático y todas estas cosas, está eso. Entonces, bueno, pues no sé si no comentamos nada sobre este tema, podríamos pasar al siguiente punto que enlaza con el tema de vienen desde fuera a buscar nuestro planeta, ¿qué vamos a hacer cuando vayamos nosotros a otro? Sí, podemos hablar. ¿Quieres comentar algo, Yolanda? Yolanda. Sí, quería decir que ese planteamiento del invasor viene aquí a por nuestros recursos. A mí siempre me ha parecido ridiculísimo porque eso lo que delata es que les atribuimos una manera de operar nuestra, o sea, colonizadora y extractora, digamos. ¿Y quién te ha dicho que un extraterrestre vaya a ser así? O sea, ¿quién te ha dicho que vayan a tener ese afán nuestro? Y en estos días también se ha hablado mucho de cuando si se llegan naves tripuladas a Marte, ¿de quién va a ser Marte? O sea, ya estamos pensando en eso, en de quién va a tener la titularidad, de quién va a ser la propiedad, ¿sabes? Cuando ya, no sé, que me parece absurdo y me parece atribuirles a la gente de fuera, esta falta de imaginación que a veces decimos que hay en los world buildings, de tanto imaginar cosas y tal, y al final las personas les atribuyes nuestra misma mentalidad, nuestra misma manera de actuar, nuestro mismo pensamiento. Y claro, para mí, yo siempre he dicho que yo creo que hay vida extraterrestre y que es inteligente y que la mayor prueba de ello es que aquí ni se acercan, ¿sabes? O sea,
me parece una manera de pensar, no sé, muy, muy limitadita, pensando en nuestras propias limitaciones. Yo no, de verdad no creo que alguien capaz de construir unas ciertas proezas tecnológicas viniera aquí a por, no sé, pues igual a por vino, pero a por otra cosa, ¿sabes? O sea, no sé, no se me ocurre que se le podría perder en la Tierra. O sea, no sé, agua. Digo, no van a saber unos tíos que saben construir una nave que viaja, no van a saber extraer componentes con los cuales sintetizar H2O. Y además, ¿quién te ha dicho que necesiten agua? Que a lo mejor no la necesitan, ¿sabes? En fin. Sí, yo creo que en general todo el tema de invasiones extraterrestres, de las que ya hablaremos en algún próximo mes, siempre ha estado muy mediatizado por el tema de la Guerra Fría, ¿no? Ves un poco es el otro que viene a extraer tus recursos y realmente es, yo creo que si no recuerdo mal, es de mediados de los 80, que bueno, pues estaba, digamos, los últimos coletazos, pero hay que decir, el tema, la política Reagan contra el comunismo, pues era bastante fuerte. Entonces, acaba siendo pues una extensión de que, cuidado, que vienen los rojos, además que venían vestidos de rojo, a por nuestras cosas, ¿no? Y no da que decir, y estoy de acuerdo contigo, Yolanda, que el tema a nivel de guión o de plausibilidad, pues no está muy trabajado, nada más de sí. Es, digamos, más bien una idea básica pues para público de palomitas. Yo hay una película que me parece fantástica y me gusta mucho, lo que pasa que luego si te planteas a pensar en lo que dice y cómo lo hacen, es la de la invasión de los ultracuerpos, que es fantástica porque vienen, te invaden y te meten en una vaina y te hacen un yo tuyo para invadir, pero porque luego si lo piensas, a mí las dos películas, las dos versiones, la original y otra, me gustaron muchísimo, pero que claro, te pones a pensar y dices tú, ¿para qué? Como diría Patricia, que nos está con nosotros, ¿qué necesidad, no? O sea, el por qué metes a un tío en una vaina va a salir una réplica tuya para hacer qué. ¿Para hacer qué en este planeta? Coño, ven, fulmíname y ya metes a los tuyos. O sea, es que... pero bueno, claro, que es un poco... Pero bueno, yo a mí la película, la verdad que me gustaron mucho eso, pero que si te pones a plantear y dices tú, pues eso, ¿para qué? ¿Para qué? Pues claro, pero lo que pasa es que no es lo mismo verla con la época ahora, con todos los despliegues que hay, con todo lo que has visto, que cuando la vimos original, vamos, cuando la vi originalmente, que las dos me quedaron bastante impactadas. Peña, que me parece que querías comentar algo. Sí, yo al hilo que decía Yolanda, al final es que estamos atribuyendo a la vida extraterrestre, que yo también creo que tiene que haber alguien ahí y que como nos esté viendo por un agujero se tiene que estar descojonando de la risa, de que nos estemos matando entre nosotros y nos estemos cargando nuestro hábitat en general. Y al final les estamos atribuyendo nuestro mayor defecto, que es la creencia absoluta en la propiedad privada, a nivel gubernamental y a todos los niveles. Porque es lo mismo, vamos a la Luna y ahora China va a montar en la Luna un no sé qué, y la Luna es suya, como que ni suya ni nuestra, o sea, estamos atribuyendo a que vengan, siempre decimos marcianos, aunque sean del planeta que sea, bueno, que vengan seres extraterrestres, que además les atribuimos a unos cuerpos o unas morfologías muy similares a las nuestras, con necesidades muy similares también a las nuestras, y les atribuimos que vayan a ser depredadores nuestros, y les estamos atribuyendo la mentalidad de la propiedad privada, cuando en realidad yo creo que eso es una cosa básicamente humana. En el reino animal la propiedad privada está delimitada de otra forma, está delimitada por este es mi territorio, si vienes te mato, si me matas tú te quedas con él, pero además, no sé, está más delimitado de manera instintiva que de manera monetaria, que al final es lo que aquí hace que todo se mueva. Y por ese motivo, como decía Lozano, la ecología y el ecologismo no le interesa a nadie. ¿Por qué? Porque no puedo sacar dinero de ello. Si pudiera sacar dinero, si los grandes bancos pudieran sacar dinero de ello y los grandes popes de la economía, la ecología sería el top 10 de todos los temas, pero es más fácil sacar dinero de unas vacunas, por ejemplo. Bueno, yo ahí diría que, y un poco relacionado con lo que ha dicho Lozano, una historia parece que siempre vende mejor cuando es más, cuando hay un conflicto realmente. Entonces, la ecología, pues se supone que todo va a ir bien, sostenible y tal igual. Entonces, digamos que vende poco conflicto. Entonces, una distopía climática o ecológica, en principio vende bien. Fuera parte de todo el trasfondo de que evidentemente pues interesa poco o nada. Lola.
Sí, yo quería decir que a ver, yo tengo una formación de ingeniería industrial en España, en la Universidad Politécnica de Madrid. Y cuando vine a Francia de Erasmus, el primer puesto de trabajo que tuve fue para trabajar en la reglamentación sobre medio ambiente. Estuve 4 años nada más, pero me permitió descubrir, o sea, estuve en un montón de reuniones de Ginebra, de la Organización de Naciones Unidas, es decir, estuve viendo, hablando con gente de ministerios de medio ambiente que estaban buscando a reglamentar cosas para mejorar el medio ambiente y, yo me he dado cuenta de que había una enorme preocupación. O sea, yo soy también, o sea, soy bastante escéptica en algunas cosas porque veo eso, porque veo que no hay nada que pueda ser blanco o negro, porque siempre hay muchos grises, incluso en las decisiones sobre la ecología. Es decir, que no puedes por la ecología, pues matar a lo mejor empresas que están dando trabajo a la población y que pueden llevar a que haya un problema económico y social enorme. Entonces, es muy difícil para nuestros políticos encontrar ese equilibrio. Y luego, además, tienen intereses otros que pueden, además, afectar esas decisiones. Pero creo que cuando Greta Thunberg, por ejemplo, se queja de que en ecología no hemos hecho lo necesario, creo que todavía no se han dado cuenta hasta qué punto es difícil equilibrar todo para que haya un buen compromiso entre ecología, economía, trabajo, bienestar. Es bastante complicado. A mí eso es una cosa que me trabaja bastante. Desde entonces, vamos, sigo pensando en cómo podría hacerse. Y para eso me gusta citar un libro pues me hubiera gustado que estuviera aquí, de David Nell, Alba Infinita. Alba Infinita empieza como una utopía y muestra una solución económica que permitiría justamente trabajar sobre el problema de la limitación de recursos. Establece lo que es la economía basada en recursos. Y David Nell, seguro que si hubiera estado aquí me hubiera explicado muchísimo mejor que yo esto, pero es bastante interesante ver alternativas en el que no estaríamos, o sea, la lucha no sería por dinero, pero sería por intercambiar recursos y pues sobre todo por encontrar un buen equilibrio en el planeta para que no lo destrocemos. Esto es también una de las cosas en las que hoy en día se critica mucho las distopías. Mucha gente dice que las distopías estamos siempre hablando del problema de la invasión, del problema climático, del problema de cómo destrozamos el mundo y que no aportamos ideas. Un poco como Greta Thunberg cuando se queja de que no hemos hecho lo suficiente, pues un poco igual. Están diciendo que tenemos que, Margaret Atwood, por ejemplo, que ha escrito una distopía muy conocida, El cuento de la criada, ha escrito recientemente que tendríamos que orientarnos hacia utopías para solventar ese problema entre economía, cambio climático, falta de recursos. Y es cierto que hay una llamada, yo no había oído hablar mucho del Green Pact, pero sí que he oído hablar del biopunk, hacia lo que es, y lo que también llaman opunk, es decir, historias que vayan a dar un poco de esperanza y que busquen ideas para solventar ese problema y orientadas hacia el problema climático. Y un libro de referencia que se habla mucho, y seguro que Manuel lo va a comentar y lo tiene en su lista, no he verificado, es Kim Stanley Robinson, cuando hace su análisis de la terraformación. Yo tengo la versión francesa, es enorme. Los 3 libros compilados en una letra pequeñísima y unas páginas muy finas. Y es una trilogía impresionante porque va a hablar de soluciones para terraformar otros planetas y soluciones que a lo mejor podríamos aplicar para mejorar la ecología del nuestro. O sea, hay cosas que podrían hacerse. Y en ese sentido, a mí creo que ha sido un libro clave y que lo utiliza mucho de la gente que habla de esto de biopunk o de punk, hablan de esto, de escritores como Kim Stanley Robinson que están orientando la escritura hacia utopías o hacia formas de mejorar nuestro mundo para evitar el desastre climático. Pues efectivamente, Lola, lo tenía en mi, en mi lista. Simplemente un apunte.
digamos que yo creo que uno de los principales problemas para el tema de la concienciación general de la gente, enfocarlos hacia un sentimiento positivo de la ecología, es en general todo el ruido informativo que hay. Yo qué sé, ahora mismo, pues todo el tema que hay de los coches eléctricos, pues todo el mundo dice, pues coche eléctrico fenomenal, pero bueno, también tiene sus puntos negativos, sus puntos positivos, que hay muchísimos intereses. Entonces, al final, la gente en general es muy difícil educarla o enfocarla en torno a una línea ecológica adecuada, pues porque al final la gente, por sesgo cognitivo, pues te crees una cosa o te crees otra. Entonces, ahí en ese sentido yo soy un tanto pesimista de cómo conseguir enfocar a la gente. Y entonces, bueno, como tú decías, los géneros del fantástico, pues es una forma de explorar caminos en tanto cuanto vamos dando pasos muy torpes sin saber muy bien hacia dónde. Creo que Yolanda. Yo, al hilo de lo que decía Lozano, quería decir que yo no estoy de acuerdo en que la ecología no interese. Lo que pasa es que, a ver, no se nos olvide que nosotros estamos aquí, deberíamos estar hablando desde el punto de vista de la ficción. Y yo creo que los géneros fantásticos, digamos, no se han interesado demasiado tradicionalmente por cosas que son demasiado reales. O sea, ahora mismo yo creo que esa distopía climática de la que se supone que deberíamos estar hablando en obras de ficción es que la estamos viviendo ya, ¿sabes? Entonces creo que ahí no tenemos tan evidente un factor especulativo claro para desarrollar, porque prácticamente estamos ya sobre la marcha. Es igual que la carrera espacial. Una vez que la realidad avanzó a la ciencia ficción del space opera, pues hubo un bajón, y precisamente en ese momento fue cuando se empezó a hablar de otros temas. Y yo no creo que la ecología no interese. Creo que es algo que la gente es demasiado ignorante de todo lo que conlleva. Yo ahí estoy con Lola, yo también soy ingeniero industrial, y entonces cuando pensamos desde ese punto de vista en el medio ambiente, yo creo que casi todos los ingenieros pensamos en lo que nosotros sabemos hacer, que es eficiencia de proceso. O sea, si yo tengo que joder unas hectáreas para hacer algo, yo quiero que ese proceso sea muy eficiente, yo creo que merezca la pena joder esas hectáreas. Y creo que la ecología, al final, lo que la está jodiendo, entre comillas, un poco lo que decía Manuel, hoy que bien, os voy a contestar a todos, así como... es que hay demasiada gente que la está enarbolando como bandera, pero en realidad no sabe qué está haciendo con ella. O sea, yo soy ingeniero industrial, pero, ¿sabes? Trabajo muy cercana al medio rural, a la agricultura. Y a mí me molesta muchísimo toda esta gente dice, no, yo es que voy a comprar estos tomates porque son ecológicos. Tú no tienes ni idea de lo que estás comprando ni lo que estás comiendo, ¿vale? Y lo levantas a ecología, como si estuvieras realmente defendiendo algo, haciendo bueno algo bueno por el planeta. Y claro, yo que conozco lo que hay detrás y que veo los procesos que hay detrás, digo, Dios mío, o sea, es que ese tomatito ecológico que encima te le cobran bien cobrado, es que a lo mejor es la cosa más ineficiente del mundo en términos agrícolas por todos los recursos que has tenido que desarrollar para ponerlo en la tienda, ¿vale? Y como decimos los ingenieros, al final el peor enemigo de lo óptimo es lo mejor. Y creo que demasiada gente está como muy enfocada a lo mejor sería, no, tienes que lo que decía Lola, el óptimo consiste en el punto medio de mejor aprovechamiento, y eso implica que a veces tienes que sacrificar cosas que en teoría serían lo mejor. Y claro, esto es algo que la gente no entiende desde el punto de vista de lo ecológico. O sea, a veces se empeñan por ejemplo, esto que voy a decir va a ser muy polémico, pero por ejemplo, cuando la gente se empeña en que Japón no mate ballenas, vamos a ver, es una puñetera isla donde no crece nada, ¿qué quieres que coman? O sea, de lo que te tienes que preocupar es que el uso de ese recurso sea súper eficiente para que, si se puede matar un 20% menos de ballenas, pues se mate un 20% menos de ballenas. ¿Pero qué les dices a esos pobres hombres? ¿Que no coman? O sea, tenemos un planeta y tenemos unos recursos, y nunca mejor dicho, con las cosas de comer no se juega. Es decir, tenemos que conseguir gestionarlos eficientemente, pues para que la gente no se muera de hambre. Y claro, pues de vez en cuando alguien coge la bandera del ecologismo y dice pobres ballenitas, pues no se da cuenta de que habrá gente que diga, vale, no matamos ballenitas, dime cómo lo hacemos, majo, ¿sabes? O sea, respetar los ecosistemas también es respetar las formas de vida, y muchas veces las formas tradicionales de vidas, es decir, cómo lo hacían
antes las cosas cuando no tenían los recursos que tienen ahora, pues a veces nos dan pistas de cómo era la sostenibilidad de aquella gente. Entonces, claro, ahora que tenemos más recursos, más tecnología, más conocimientos, deberíamos saber hacerlo todo mejor, y de repente te aparece alguien con la banderita de la ecología que dice que no, que lo hagas todo mal. Y dices, bueno, la solución, comunicación. Tendría que divulgarse más y tendría que comunicarse más cómo son los procesos alimentarios que consiguen que todo el mundo tengamos un plato de comida encima de la mesa, y de buenas prácticas de aprovechamiento y de sostenibilidad que no pasan por la etiquetita ecológico, pasan por conciencia. Pero bueno, esto es complicadísimo. Ya sabéis que al final, cuando todos los problemas, la solución mágica es educación, están jodidos. O sea, esto sí que es así. Ahí sí que estoy con el Lozano de estamos en la mierda, porque si la solución es educación, ya hemos palmado, ya hemos perdido el partido. Pero bueno, habrá que intentarlo. Bueno, pues nada, tendremos que volver a releer Un Mundo Feliz para ver cómo son los procesos de máxima optimización de esto. La verdad que está bien, esto de vivir ahí en las reservas salvajes, sí, pero esos no comen bien. Los que comen bien y se lo pasan pipa son los del Soma. Paco. Bueno, pues sí, lo mismo que los recursos de comer están los recursos, todos los recursos minerales. No nos damos cuenta, es que tenemos teléfonos móviles, smartphones, tablets, todo tema microchip, todo tema de circuitería. Eso consume coches eléctricos. Los coches eléctricos son ecológicos. Yo soy verde. Vamos a ver, campeón. 1, fabricar tu coche ecológico es lo más contaminante que te vas a encontrar. 2, reciclar tu coche ecológico va a ser un problema. 3, no estás contaminando tú porque en otros sitios se encargan de contaminar la atmósfera para cargar la batería de tu coche. Pero nos venden coches ecológicos o híbridos, que es todavía mejor todavía. O sea, es la de... Bueno, pues yo digo, lo mejor de ambos mundos, si contaminas un porrón porque tienes en el mismo espacio un motor de juguete y un motor eléctrico. Y el motor de juguete, no te preocupes, que es lo menos eficiente que vas a tener y vas a contaminar el triple. Dentro de eso, es curioso, ¿no? Nos damos cuenta de que consumimos tecnología. De hecho, pues hablamos de tecnología, a través de ecología, a través de tecnología, ¿no? Y dices, vale, tú ahora vas y se lo explicas al niñito que metes a la mina de coltán a sacar colombio y tántalo y vuelves y se lo cuentas. Pero claro, pues cerramos esa mina. Perfecto, mira, pues ese niño, su mamá, su papá, no sé quién, van a dejar de comer y se van a liar a palos con las armas que tú mismo les has llevado. O sea, porque esto funciona así. Entonces es un problema complicado a nivel global. Entonces yo soy muy ecologista, pero me compro un iPhone. ¿Vale? A ver, campeón del ecologismo, te acabas de comprar, sabes que tu iPhone tiene un precio de vidas humanas que está ahí. Entonces, es un poquito hablar de ecologismo de salón. Volviendo al tema de la ciencia, de la CICI, pues sí que tenemos esa escasez de recursos, no solamente recursos como el agua me parece un recurso fundamental, de hecho ya lo empieza a ser a nivel global, energéticos y minerales. Pero claro, si tú no tienes minerales, no puedes tener un desarrollo tecnológico. Si ahora mismo aquí hubiera un Mad Max y desapareciera la civilización tal como la conocemos y retrocediéramos a una civilización menos contaminante si queremos, vale, necesitarías los recursos para obtener minerales que ya no están en la superficie terrestre, porque ya eso ya no lo hemos comido. Lo hemos comido en la superficie e incluso unos cuantos cientos de metros. Tienes que bajar muy abajo a buscarlos si están. Si ahora mismo tuviéramos un desastre ecológico a nivel planetario, habría que pensar que igual lo de tener objetos de metal iba a ser un poco complicado. Iba a ser un poco complicado porque tienes que bajar mucho a buscarlo. Y como te falta la tecnología para bajar a buscarlos, igual no los puedes. Tendríamos que rapiñar, ratear y demás. Con esto quiero decir que realmente si nosotros, tanto el consumo de recursos como esa gestión que se hace, influyen en el mundo en el que vivimos y en las posibilidades que tenemos de vivir en ese mundo. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia ficción, se puede hablar muy bien de esa gestión de recursos hacia el futuro. Y bueno, alienígenas que pudieran venir aquí. A mí se me está ocurriendo una idea muy buena, que es, gente del futuro que viene aquí a decir, a ver, campeón, no arrases con esto. Y esos serían los verdaderos invasores. Eso sería una cosa, pues bueno, bastante interesante, dejando aparte los viajes en el tiempo, que sí, que no, que sí.
ese era el aporte que quería hacer, que aparte no solamente son los recursos de comer, es que es recursos para poder obtener cosas para comer. Tú puedes retroceder al nivel de la Edad Media. Seguro que ya no tienes esa contaminación ambiental. Tendrás otras, pero esa no. Lola. Sí, yo quería hablar de otra idea de terraformación, que también me ha venido. Es un libro también que no es muy conocido en España, es francés, todavía no está traducido. He hecho un artículo de él porque no quiero tampoco hablaros de libros de los que no vais a poder, a lo mejor no conocéis. Se llama, yo lo he traducido La zona de fuera, el título, y es Alain Damasio, un escritor francés. Y él hace una hipótesis en el que estaríamos en un satélite de Saturno y para poder vivir allí, nuestra fuente de energía sería la nuclear. Y eso es otra de las cosas que me parece muy interesante, porque en ecología hay un gran debate. Los ecológicos, o sea, los ecologistas siempre pues, se han quejado también mucho de los residuos nucleares. Y en cambio ahora hay una tendencia, por lo menos por lo que yo veo por las redes sociales, una tendencia a decir que a lo mejor la energía nuclear podría ser la solución ecológica del futuro. Quizás porque los residuos nucleares algún día los podamos enviar a Saturno justamente o no sé, pero sí que dicen que sería a lo mejor la forma de conseguir tener una energía, bastante energía, de forma ecológica, sin crear CO2 y sin crear un calentamiento del mundo o un enfriamiento. Y ahí también quería volver a Snowpiercer, que la película, esta vez de Snowpiercer, porque está basado en un cómic francés que también se escribió por 1982, un poco al mismo tiempo que la compañía de nieve, de hielo que comenté antes, y es también la misma idea. Es decir, hablamos mucho de ecología como el calentamiento del mundo. Ahora mismo lo que nosotros vivimos en nuestro presente es el calentamiento del mundo. Y entonces lo que es curioso encontrar en la película de Snowpiercer es que utilizan otra solución de la que se habla ahora mucho, es la geoingeniería del clima, es decir, la creación, por ejemplo, de nubes para evitar el calentamiento del planeta. Y haciendo eso, pues se pasan, o sea, hay un error técnico, se pasan y al final lo que crean es un enfriamiento del planeta. Y eso también me parecía una idea, una premisa de la ciencia ficción muy interesante en esa película. Y que hace también que a día de hoy los ecologistas estén divididos, porque hay quienes creen que la geoingeniería es la solución y hay quienes están diciendo que puede destruir el planeta. Y lo mismo que con la energía nuclear. Son temas en los que aunque queremos creer en una utopía en la que vamos a resolver los problemas ecológicos, las decisiones y las soluciones todavía no están bien definidas. Se me ocurren varias cosas antes de dar paso a Peña, creo que nos haya pedido. Gracias a Lola, porque digamos que ha introducido el siguiente tema del que queríamos hablar, que era los hemos llamado terraformaciones, pero realmente no tiene por qué ser terraformación de otro mundo, sino cómo se comporta, cómo se ha comportado en el fantástico el ser humano pues cuando ha ido a otros mundos, ¿no? Por ejemplo, en Atmósfera Cero pues hay una colonia minera y además luego enlazo con lo que has dicho tú de mandar los residuos a Saturno, pues con ese capítulo tan divertido de Futurama, en el cual pues se envía toda la basura al espacio y luego a los 1000 años pues la basura regresa. ¿Y cómo se logra solucionar? Pues se hace otro montón de basura y se lanza para que choque contra el primer montón de basura original. Una solución de mierda. Una solución totalmente de mierda. Bueno, lo dicho, abrimos también, aparte de lo que comenté Peña, pues lo que queréis comentar de ejemplos o qué pensáis de cómo se ha tratado el fantástico el tema de cómo se terraforma, si tenemos derecho o tendríamos derecho a terraformar otro planeta, pero sobre todo, ¿qué pensáis de cómo ha tratado el fantástico nuestra acción sobre otros ecosistemas en otros planetas? Y Peña. A ver, yo quería, un poco respondiendo a lo que ha dicho Paco, el tema de que sea, y también a lo que ha dicho Yolanda, tenemos el desastre tan encima que es muy difícil escribir ciencia ficción porque no es ciencia ficción, en realidad es actualidad.
El tema de somos ecologistas, vamos a hacer coches eléctricos, hay factorías que están parando porque nos falta una mierda de semiconductor, que es una miseria de cacharro, que no está llegando a tiempo. No está llegando a tiempo porque la materia prima que lo produce o porque el transporte que lo trae, pues no está llegando a tiempo. Y entonces eso está generando un problema ecológico, económico local, que cada vez va a ser más grande, a no ser que llegue la solución, y afectando a un sector, y luego ese sector, lógicamente, afecta localmente a todo lo que tiene alrededor. Si el señor de la fábrica no puede trabajar porque no puede fabricar, no va a comprar vino del caro, va a comprar del barato, con lo cual el que vende el vino del caro se va a tener que exportarlo generando un mayor coste que a lo mejor tal, y al final es toda una cadena por una mierda de semiconductor que es un cacharro pequeño. Luego, el tema de los residuos, nos pasa lo mismo. Vamos al capítulo de Futurama. ¿Qué hacemos con nuestra mierda? Pero si estamos... yo conozco empresas que... Vamos a reciclar el plástico, muy bien, nos lo pagan, lo reciclamos. No nos lo pagan. No, si no nos lo pagan, no lo reciclamos. Y eso hay empresas que están haciendo. Se recicla la madera, se reciclan los escombros, pero el plástico, como no nos pagan la recogida de ese plástico o no nos pagan tal, al final el dinero, que es una cosa totalmente antinatural, es el que está moviendo los recursos naturales. Entonces, eso nos lleva también luego a los grandes residuos. Me estoy acordando ahora de Fukushima, por ejemplo. Fue un desastre ecológico, tal, no sé qué. Japón van a contaminar. Japón sigue tirando su residuo nuclear al océano, que al final nos está contaminando el planeta entero, ahí poquito de a poquito. Y aquí ningún gobierno ha vuelto a hablar de Fukushima, que yo haya visto, vamos. Entonces, lo difícil que es escribir ficción de temas que es que no son futuros, no son distópicos, son actuales, porque te aventuras a escribir una historia que en realidad, antes de que a lo mejor termines de escribir tu historia, el telediario te va a dar la bofetada de que esa historia no vale para nada. Entonces yo creo que por eso está habiendo un bajón grande en el tema de escribir acerca de desastres ecológicos, porque los tenemos excesivamente presentes y cada vez con más asiduidad. El tema de la terraformación, pues hablando de esto, de cómo podemos... primero, ya dejando aparte si tenemos derecho a coger un planeta y decir, venga, yo el mío ya lo he jodido, voy a ver qué hago, qué puedo hacer con el resto de los planetas. Hemos estado viendo esta semana una serie, porque claro, tú te imaginas cuando llega, entonces te dices, bueno, pues vamos a vivir en Marte, y te imaginas un ecosistema o un sistema como por ejemplo, el de Desafío Total, ¿no? Unas cúpulas ahí, que luego, bueno, por arte de vivir lo que podemos prescindir de las cúpulas, y la corrupción económica que hay para que eso funcione. Pero, sin embargo, hemos visto el otro día, pero claro, eso es acción, eso te atrae y te llama pues por el tema de la acción, del movimiento. Sin embargo, hemos estado viendo una serie esta semana, me parece que es de Netflix, que se titula Away. Y está, a mí, por ejemplo, me ha resultado, yo a mí que soy un poco de sci-fi, me ha resultado un poco pesada, ¿no? Porque se supone que es una expedición multicultural de varios países se van a Marte. La primera expedición a Marte. Bueno, es un manual de cuántas mierdas te pueden pasar en un viaje tan largo, pero ya independientemente y de las relaciones que hay entre distintos países, porque claro, está el cosmonauta ruso, la norteamericana, la china, hay un hindú también, y eso. Y uno de los que va, que es muy curioso porque dices tú, bueno, ¿a qué vas? Y hay uno de los que va, es un biólogo, es un botánico, y entonces va a eso, se supone que es una expedición de 3 años, a llegar a Marte, la cosa es si llegan o no llegan, y a cultivar allí y a transformar el planeta. O sea, tú al final dices, y eso, desde el punto de vista del género, está bien, pero está construido de una manera tan políticamente correcto que llega un momento en que dices, es que no sé si esta serie es entretenida, vista desde el punto de vista del género, es entretenida, no, o sea, es la utopía, se supone que que llega a ser una utopía, pero dices, bueno, eso vende, nos gusta, o quizás nos guste mucho más, pues eso, el salseo de que
se estén explotando, porque como eso ya te digo, que son, yo por ejemplo desafío total, que serían los dos extremos de la misma historia. Yo no sé qué pensáis de eso. Yo creo que sí es cierto lo que comentaba Peña, que es una historia que ocurre demasiado cerca. Y entonces como que sí, lo ves como a nivel de acción, pero a nivel de sci-fi especulativo, que plantee cosas un poco más trascendentes, ¿no? Que es un poco lo que nos gusta cuando queremos leer o ver lo que buscamos. No trae tanto porque lo que te dices tú es tan cercano, podría ocurrir, si Elon Musk se le pone los cuernos, pues ocurre dentro de 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces, para ahí, digamos que pierde un poco de fuerza en ese sentido. Si algún día los tardígrados se levantan y construyen su imperio, pues por supuesto podrán reclamar la Luna y Marte, pues porque ellos ya están allí. No me cabe ninguna duda. O sea, el imperio tardígrado y los humanos pues estaremos, pues seremos sus esclavos. Batallas, sí. ¿Tenemos alguien más en la...? No, si queréis pasamos al... Oh, Peña. Yo a este hilo quiero aportar una historia que leí recientemente de un autor que de momento solo ha publicado en Lectu, que no es exactamente terraformación, pero sí. Él plantea una historia en la que la Tierra, ha desaparecido hace tiempo, se han invadido otras galaxias y en lugar de que cada país tenga su cachito en cada planeta, cada país tiene sus propios planetas para producir sus minerales y sus cosas. Entonces, genera una civilización completa con todo su naces, te reproduces y mueres, o sea, de todas las especies que lo habitan, y cómo los humanos que les llaman los originales, creo que les llaman, interactúan con ese tipo de planetas. Interactúan haciéndolos sus esclavos, pero dentro de que son esclavos, no tienen conciencia de que lo sean porque ellos tienen su infancia construida de una manera, su época reproductiva construida de una manera y su vejez construida de una manera que es la que realmente nos está produciendo los recursos que los humanos originales necesitamos para llevárnoslos a nuestro planeta. Entonces, la historia está muy bien porque aunque te habla de la escasez de recursos que la tenemos encima, te lo plantea desde una óptica también de evolución de los cuerpos, por así decir, porque el planeta no está habitado por humanos, ¿cómo se llama esto? Binarios, sino que está poblado por humanos no binarios, que no necesitan por hermafroditas, no sé si son hermafroditas, no necesitan un macho y una hembra para reproducirse. Entonces, nos plantea una sociedad totalmente diferente, con una explotación muy diferente de los recursos, de tal manera que los humanos lo hemos construido para sacar el provecho de esos planetas que tienen los minerales y los recursos que nosotros necesitamos. El autor se llama Juan Cuquejo Mira y el relato, el librillo se llama Cuando buceamos en el vacío. Y está en Lectu. Gracias, Peña. Por continuar, si queréis hacer más aportaciones al tema de la terraformación o de cómo nos comportamos con otros ecosistemas, por abrir más temas, sí que me gustaría que habláramos hemos hablado muchas veces, cada vez que tenemos un tema hablamos del world building, ¿no? Aquí en este caso, pues como casi pues con más motivo, ¿no? El world building es muy importante o debería ser muy importante en las historias. Casi como puede ser como marco de donde sucede la acción o puede ser incluso pues como un elemento, un personaje más de la historia. Yo sí que me gustaría saber cuáles son, si tenéis alguna historia, algún libro o película en el cual el world building o el ecosistema os haya gustado mucho. Ahí hablaríamos de Dune, ¿no, Marco? De sí es cierto que no se habla mucho de la relación con ello, pero sí el ecosistema que se crea pues es bastante interesante. El de Marte Rojo también, hablando de la terraformación. ¿Alguno se anima, Paco?
Yo quería aportar, no es tanto terraformación, bueno, yo escribo, tengo un universo que se basa en terraformación, ¿vale? Bueno, a unos niveles es como una excusa para desarrollar otras cosas. Hay dos aportes. Uno, me está viniendo a la cabeza el manual del juego de rol de Alien. Incluye toda una parte que habla de la terraformación, cómo funciona, porque se basa en colonias y terraformaciones, ¿vale? Sería como, de hecho, el universo de Alien se basa en eso, en colonias del ser humano. Y bueno, pues hay unos límites en los que a partir de ciertos kilómetros el terraformador no funciona. Entonces, bueno, pues tú tienes una zona donde más o menos es habitable y a partir de ahí te buscas la vida, chaval. Y me parece como algo interesante, ¿no? Que no pensamos en terraformar todo un mundo, sino terraformar una región según la pasta que tengas y los contactos políticos o no que hayas tenido, o los recursos o las posibilidades. Esa es una. Y otra, no sé si estrictamente terraformación, pero hay una película que aquí se tituló, bueno, se llama Silent Running, y aquí se tituló como Naves Misteriosas, donde en unas naves van cargados los últimos bosques de la Tierra. Y bueno, es una película de los años 70, de 1972. Y los cosmonautas que están allí reciben, bueno, aquello es como un paraíso, me explico. Hay dos bandos. Uno, que es el que se encarga de cuidar de este ecosistema artificial y mantenerlo y comer comida orgánica. Y los astronautas, el resto de sus compañeros, están allí porque están como el que está en una factoría y desean regresar. Y reciben una comunicación de la Tierra en la que no hay fondos, en la que es muy caro mantener ese sistema y tienen que volar las naves y regresar a la Tierra. Y os podéis imaginar, pues bueno, la que se monta a bordo de esas naves misteriosas. En sí, la tecnología es, bueno, pues realmente es una excusa, es una excusa para hablar de ecología, de la fragilidad del medio natural. Y bueno, no deja de ser curioso. Y pudiéramos crear ecosistemas artificiales en medio del espacio. Naves que fueran auténticos baluartes de ecología. Paisajes totalmente artificiales, o mejor dicho, naturales, dentro de una caja artificial, que en el fondo la Tierra no es más que una caja en medio del espacio. Son planteamientos que se escapan. Se escapan porque dan soluciones distintas, tanto a la terraformación a nivel no global, sino parcial, como el mantener esos ecosistemas completos en un entorno cerrado. De hecho, al principio de Silent Running salen una selva como la del Amazonas, salen ranitas, salen peces, han creado todo un ecosistema porque tú no te puedes llevar. Me voy a llevarme los árboles. A ver, un ecosistema tiene una biocenosis y un biotopo. Y todo eso tiene que estar engarzado. En el momento en que lo alteras, no tienes un ecosistema, tienes una pantomima. Yo tengo una pecera, yo tengo un acuario grande y es un ecosistema. Y la gente se piensa, en general, que tienes, o que no está metido en el mundo, que tienes un ecosistema perfecto. Eso es mentira. Eso no existe. Eso no existe. Es un ecosistema abierto artificial, tú les echas de comer, tienes que controlar. No existe, porque para que fuera un ecosistema tendrías que cortar un trozo de río y llevártelo. Entonces, claro, si tú vas a terraformar un mundo y tú vas a tener un mundo o una parte de él, tienes que tener en cuenta eso, suponiendo que no haya especies autóctonas. Claro, igual cuando lleguemos, por alguien ha dicho por ahí que estarán ya los tardígrados reclamando la luna. Bueno, y los microbios, tú no puedes desinfectar una nave al 100%, puedes intentarlo. Alguno va a quedar por ahí. Y de hecho, cuando vayamos a Marte nos vamos a encontrar residuos nucleares que ya están allí, ¿vale? Todas las baterías, pilas nucleares y restos que están por ahí, algunos empotrados en montañas, de decir, mira, lo hemos estampado ahí. Dos, nadie nos asegura que mañana el bichito ese que tenemos por Marte encuentre vida, pero esa vida la hemos traído nosotros, que es que somos así de listos. Entonces, ¿podemos alterar un ecosistema? Ya estoy abriendo un poquito también el siguiente melón. Sí, podemos alterar un ecosistema, crear un ecosistema nuevo. Nadie te dice que vaya a ser igual al que tú quieres hacer. La naturaleza tiene sus propias ideas al respecto. Y bueno, hay muchísimos factores. Dune en ese sentido sí que hablan los planetólogos y demás. Y la serie nos habla un poquito de cómo tú alteras un mundo y alteras todo. Y bueno, y sin embargo, nos pensamos que, bueno, vamos a terraformar, convertimos esto aquí. Es muy bonito, conviertes un planeta, pero no sabes realmente lo que estás tocando. Puede haber, como se ha dicho por ahí, incluso una diversificación, una biodiversidad distinta. La naturaleza puede tomar caminos diferentes. No sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, que resulta que Chernóbil,
la zona de Chernóbil se está convirtiendo en un paraje natural, no voy a decir virginal, pero casi. Teniendo en cuenta, tiene la mayor población de lobos salvajes de Europa y no se ha detectado signos de radiación en esos lobos. Y están viviendo ahí tan panchos. Si hay lobos, hay presas. Entonces, bueno, no deja de ser curioso cómo la naturaleza se agarra como puede y cambia cosas. Si esto ocurre en la Tierra, y no me digo, vamos a colonizar Marte, vamos a terraformar Marte. Vale, bien. ¿Y quién te ha dicho, campeón? Que va a quedar como tú quieres que quede, que igual el jardín crece a su bola. Eso es también una de las nuevas, una nueva vertiente, un nuevo melón, si queremos, que habría que abrir. Es la de, bueno, tú planteas, vamos a terraformar un mundo, ¿vale? Pero igual la cosa no sale como tú querías. Igual sale mejor. Tan mejor que igual tú sobras. Bueno, simplemente Naves Misteriosas fue una de las primeras películas, yo creo que es del 72, con efectos especiales bastante buenos. El de efectos especiales es el de Blade Runner, Douglas Trumbull me parece que es. Y bueno, pues dentro de que es una película setentera y que el mensaje está bien, pero bueno, merece mucho la pena ver. A mí, por ejemplo, me trae muchos recuerdos infantiles, juveniles, que cuando la pude ver. ¿Yolanda? En cuanto al world building y demás, los marcos donde se crean o los escenarios que se crean, hombre, pues a ver, ves un Avatar y claro, es una maravilla y todo lo que sea, lo que es el escenario, que la película, bueno, pues ahí la dejo. A mí lo que me gusta mucho es cómo se plantea luego, una vez que te has cargado el mundo, o el planeta, tu propio planeta, cómo se plantea luego la vuelta en algunas películas, cómo se plantean la vuelta otra vez a la normalidad o cómo se plantea el día después. Entonces, a mí hay dos películas que me gustan mucho cómo lo plantean. Una es la de El tiempo en sus manos, que claro, lo que plantea es que después de un desastre, se supone un desastre nuclear, aunque sea una película que es viajes en el tiempo, pero cuando va al futuro, él cómo plantea que es algo paradisíaco, bueno, luego no es tan paradisíaco como parece, pero bueno, la gente, los humanos, están viviendo en un paraíso donde tienen todo, es un Edén, unas vacaciones perpetuas. Luego no son tan perpetuas, pero bueno, ¿pero qué es eso? Entonces es una forma de decir, vale, la he cagado, pero planteo esta forma como eso. Y luego hay otra que me gusta mucho, que es la de Yo soy leyenda, pero en la película, mira, que me gusta bastante más el libro, pero la adaptación que hicieron de la película, la de Will Smith. Vale, por la de Will Smith, me gusta mucho el ver, que bueno, también luego sale en otras películas, series de zombies y demás, es como una vez que el humano no ha mantenido lo que tiene, cómo la naturaleza vuelve a coger otra vez el ritmo y a reclamar lo que es suyo, ¿no? A mí esas carreteras o esas calles de ciudades que de repente se han agrietado al asfalto y han empezado a salir y a surgir las plantas, habría que saber, bueno, me parece que hay algún reportaje que te dice cuánto tardaría en tomar la naturaleza y en destrozar lo que hemos hecho. A mí me fascina, me gusta, ¿no? Porque dices, bueno, pues está ahí. Luego el cómo los supervivientes, cómo lo generen o cómo lo transformen. Pero bueno, esas imágenes de ciudades que han sido tomadas otra vez por la naturaleza, esos animales que andan corriendo, que bueno, ahora les tenemos por aquí también con esto del confinamiento, les hemos tenido por las ciudades pequeños animales que se han atrevido. Pero bueno, a mí ese tipo me atrae más, me llama más la atención que esas creaciones. Pues como digo, pues a mí a lo mejor la más, eso es la de Avatar, es un poco la que más me gusta más. Yo siempre como una aportación, me parece que el world building o los ecosistemas que plantea Interestelar, los mundos que va recorriendo, me parece la verdad bastante interesantes o imaginativos, ¿no? Esas olas gigantes, pues me parece como muy, muy inquietante. Pero en general también estaba pensando en todos los mundos del universo de Star Wars, que también, lógicamente, pues hay mundos helados, mundos volcánicos, mundos... Cada uno necesita o demanda de un ecosistema que le haga un poco distinto o diferente. Entonces, bueno, no sé si hay algo más que quiere... Yo iba a recomendarlo en el turno de recomendaciones, pero ya que lo ha mencionado Yolanda, los documentales estos se llaman La Tierra sin humanos, son del 2009, son 2 temporadas y es muy curioso porque te sacan como una especie de contador día 1 y te dicen qué pasaría el día 1 sin humanos en la Tierra, mes 1 y qué pasaría un mes sin humanos en la Tierra.
Y están muy curiosos. A mí me gustó especialmente en el que llega qué pasaría con las centrales nucleares, que la respuesta es que no pasaría nada, porque caería el reactivo en el contenedor y paralizaría la actividad de la central. Y otro muy chulo, que me gustó un montón, es el de la presa Hoover, porque yo, desde el punto de vista tecnológico, yo estoy enamorada de las presas, a mí me encantan, porque me parecen que son intervenciones humanas, pero que tienen la eficiencia de la generación eléctrica no es muy allá, pero que tienen beneficios colaterales muy, muy llamativos, como por ejemplo la regulación de los caudales de los ríos. Y bueno, me parece que es una de las formas para mí más sostenibles de generación eléctrica. Y la presa Hoover, ya sabéis que es una gran obra de ingeniería, muy icónica en su momento, porque creo que estuvo durante muchos años, fue la más grande del mundo, y te hablan eso de hasta qué punto ellas mismas se harían mantenimiento sin presencia de humanos y cuánto tiempo, por lo tanto, dispondríamos de electricidad. Vamos, dispondría el planeta de electricidad más allá de que nosotros ya no estaríamos en el planeta. Y con esto lo que decía Francisco también, que hablaba de ecosistemas perfectos. Yo creo que todos los ecosistemas son perfectos, porque si le quitas el eco son sistemas. Los sistemas son, y si introduces una perturbación, el sistema va a reaccionar siempre. Otra cosa es que nosotros siempre pensamos en ellos, otra vez, de manera homocéntrica, de manera absolutamente, terriblemente egoísta. O sea, pensamos en que un ecosistema, pensamos en cuidar el planeta y que nos estamos cargando el planeta, que al planeta se la sudamos, que no sabe ni que estamos aquí. O sea, que un día, en un momento determinado, nosotros vamos a desaparecer como especie, porque como han desaparecido tantas y tantas especies sobre la Tierra, y al planeta le va a dar absolutamente igual. O sea, que es que a Cádiz, vamos, a lo que es la área geográfica de Cádiz, le da igual si la temperatura media en agosto es de 30 grados o de 40. El que las pasa puñeteros es el gaditano, que está ahí achichado. Pero vamos, que el planeta, que no sé, lo que os decía antes, la banderita, tanta preocupación por el planeta ni por el planeta, que al planeta no le pasa nada, que nos pasa a nosotros. Vale, pues... Marco. Marco, adelante. Yo solo quería hacer una nota, y es que, dado que se está hablando de terraformación en ese contexto, y una de las referencias ahí es Kim Stanley Robinson, comentar que en el Windumanut de este mes hay una entrevista muy larga y tremendamente interesante a Kim Stanley Robinson. No me ha dado tiempo a leer la revista entera, pero esa entrevista sí me la he leído y es excelente, es muy recomendable. Gracias por el consejo, Marco. Vamos a introducir el último bloque que habíamos pensado antes de pasar a las recomendaciones. Y bueno, es un poco, hemos hablado, enlazándolo con lo que dice Yolanda, de que la Tierra se la sudamos, pobre Tierra, ¿no? Pero en algún momento dado la Tierra contraataca, ¿no? La Tierra se venga, o por lo menos ha habido libros y películas y series en los que la Tierra se venga de nosotros, que somos los malvados, ¿no? Pues en la pequeña tienda de los horrores, Los pájaros, Zoo, Mimic, son ejemplos de la naturaleza, llámese plantas, ecosistema o lo que sea, se venga de los humanos. Y entonces, bueno, queríamos saber si en ese sentido tenéis alguna obra favorita, os parece que moralmente está súper bien, pues porque nos merecemos todo lo malo que nos ocurra. Pues eso, a ver quién se anima. Peña. Pues en esto de que la Tierra se venga, tenía yo aquí apuntada la película 2012, que lo que venimos diciendo durante toda la tertulia es que estamos en 2021. O sea, nos hemos pasado ya la fecha del fin del mundo. A ver qué hacemos ahora. En 2012 la Tierra ya dice hasta aquí hemos llegado, se derriten por completo los casquetes polares, se preparan unas olas gigantes, pero hay unos gobiernos que han cooperado entre ellos para crear unas arcas donde contener a los elegidos de la población para que sobrevivan al desastre climático y luego puedan generar una civilización, a saber cómo, porque en unas arcas gigantes que en principio unos cuantos creen que es que se van a ir al otro planeta y en realidad son barcos gigantes en los que se van a quedar flotando en este planeta
inundado por completo y sin tierra a la vista, no sé cómo, de dónde van a generar recursos inagotables para poder vivir dentro de esas arcas, pero bueno, queda así un poco floja, pero en realidad es eso, es la venganza de la Tierra. Lo que pasa que es eso, que a nivel de ciencia ficción y de creación del mundo, las grandes catástrofes naturales que se cargan el planeta ya han sido. El fin del mundo se acabó en el año 2000, se acabó en el 2009, se acabó en el 2004, se acabó en el 2011, en el 2012... y en el 2020 creo que también se acababa. Entonces estamos aquí de prestado. Lo que nos dé tiempo a escribir y a leer del asunto, pues bienvenido sea. A mí en el tema este de la Tierra contraataca, hombre, claro, eso todo desde el punto de vista del género y desde el punto de vista comercial y lo que te puede atraer más. A mí, por ejemplo, sí está bien estas grandes, pues eso, que viene una gran ola, los tsunamis, estas grandes, que es el planeta en sí es el que se venga. Pero a mí, por ejemplo, que me llama mucho la atención es la película de los pájaros de Hitchcock, ¿no? Es el ver cómo un pequeño, o sea, algo que es tan habitual dentro de tu vida, un día a día, que de repente algo como unos pájaros se te rebelen y no sepas encima por qué. Porque bueno, hay otras veces que dices, vale, es porque es que les has lanzado unas ondas o yo qué sé, tema de eso, pero que de repente algo como eso, o bueno, los muertos que se levanten, ¿no? O es que has lanzado unas ondas o es que hay un virus, tal. Pero en el caso, por ejemplo, de la película de Hitchcock, yo me acuerdo que cuando la vi muy de pequeña, me quedé como diciendo, ¿y? Pero claro, luego hasta que cuando la vas a ver, porque dice, ¿y qué pasa ahora? Si es que no les han matado, ¿no? Desde el punto de vista pues es una criatura que empieza a ver terror. Y luego, claro, cuando eres un poquito más mayor y eso, dices, joder, es que da mucho miedo el que tú veas que de repente algo tan insignificante como un pájaro, que es eso, que de repente te ataque. Pues bueno, se vuelve en la serie esta de Zoo, que yo sinceramente no acabamos de verla porque no logramos, pero bueno, dan los animales, pero bueno, que se te revele un león es normal, o sea, un león ya de por sí es un animal que es peligroso, entonces bueno, porque te ataque un león, pero que te ataque con conocimiento, no porque te quiera comer o porque se sienta agredido, pero bueno, sin embargo, por eso, pequeñas venganzas de la Tierra, como pueden ser esas, o Mimic, ¿no? Que haya una mutación de un insecto que está ahí, que está a la altura de tu pie, en cuanto quieras lo puedes pisar. Eso a mí me llama más la atención, que me resulta más terrorífico, más gratificante ese tipo de pequeñas venganzas de la Tierra. Yolanda. Yo es que lo que os digo, no creo que sea una venganza. Yo creo que lo percibimos como una venganza porque somos así de egocéntricos, ¿sabes? Pero yo no creo que sea una venganza. O sea, no creo que sea algo personal de voy a castigaros porque habéis sido malos y tal. Yo creo que pasan de todo. Pero en cuanto a recomendaciones de lo terrible que puede ser cuando la naturaleza utiliza sus recursos, al final lo que decíamos, ecosistemas, si tocas en un sitio vas a producir una serie de reacciones. Y claro, estas reacciones pues pueden ser suaves y finas. Yo recomendaría dos cosas. Una película que me encanta, El Incidente, que además la naturaleza es el enemigo invisible que lo envuelve todo y contra el que no puedes hacer nada porque realmente, o sea, no puedes gestionar nada con respecto a ese ataque, no puedes negociar con nadie. O sea, y además las primeras escenas me parecen súper impactantes. Después no me gusta demasiado el desarrollo porque los personajes, pues a lo mejor no me parecen no me parece demasiado relevante cómo integran su propia historia, digamos, la historia minúscula, la historia de los personajes en la historia grande, en el planteamiento global de la película. Me parece que eso está un poco mal engarzado en general. Pero bueno, me parece una película que explora muy bien algo que a mí me gusta mucho, que es el mundo vegetal. Estamos muy acostumbrados a ver documentales de animales y sus estrategias de defensa para integrarse. Yo sobre todo me gustan mucho los insectos, tienen una cantidad de recursos y de hacer cosas maravillosas, que siempre pienso que si los humanos tuviéramos solo la mitad, ya seríamos una super especie. Y las plantas también, pues, os animo a que veáis documentales o a que investiguéis un poco sobre sus recursos de supervivencia. En el previo de la tertulia hablábamos de cómo los vinos españoles se han conseguido ser lo que son porque
porque las variedades de viñedo es que se adaptan a lo que las eches, o sea, y tienen unos mecanismos de buscarse la vida expandiendo, incluso, bueno, es que tienen un montón de estrategias para apañárselas, claro, las ves ahí quietecitas, inanimadas, como si fueran prácticamente un objeto, se nos olvida que son seres vivos y que como tales pelean por la supervivencia y tienen una batería de recursos que realmente son alucinantes, que también si los humanos tuviéramos solo un 10% de ellos, es que también nos cambiaría mucho la cosa. Se habla muchas veces de hibridación y de transhumanismo y de cómo mejorar la especie humana, y yo creo que nunca pensamos en un mecanismo tan interesante como es lo que hacen muchas plantas, que es compartir mecanismo radicular, o sea, una raíz se puede meter en la otra y puede alimentarse de otra planta. Imaginaos que eso nosotros lo pudiéramos hacer, o sea, sería una cosa terriblemente interesante. Y bueno, quería recomendar esta película y hacerle un poco más de seguimiento a las plantas como seres vivos, que no sé, parece que siempre se nos olvida que están ahí, y también tenemos que tener en cuenta que son las plantas, aparte de alimentación, de fuente de energía para nosotros desde el punto de vista del terror. También os recuerdo que son la fábrica natural de los venenos más potentes que existen sobre la Tierra. O sea, si estamos hablando de los contaminantes que nosotros producimos y tal, pero no os olvidéis que de origen natural tenemos cositas también muy interesantes. Pues yo, dentro de mi egocentrismo, sí que es verdad que yo planta que pillo, planta que mato, porque no tengo mano con ellas, con lo cual si algún día toman el poder no voy a tener campo para correr. O sea, eso lo tengo muy claro. Yo ahí no... Peña. Sí, yo quería hacer 3 apuntes muy diversos. El primero es, nos estamos metiendo donde no nos llaman, y al final la naturaleza dice, por aquí no, y me refiero cuando construimos en los cauces de los ríos y luego decimos, es que ha habido una inundación. Coño, es que hemos construido en un cauce de un río. Es que ahora vienen los elefantes por medio de la ciudad. Coño, es que has construido la ciudad en la senda por donde van los elefantes todos los años. Y una película que me llevó mucho a pensar en por qué somos tan idiotas de ponernos en medio de donde no debemos. Es como las señoras que pasean por el medio del carril bici. La película de 1954, Cuando ruge la marabunta, que es, no, es que las hormigas carnívoras están atacando a los humanos. No, es que los humanos han puesto su finca en mitad de la migración de las hormigas carnívoras. No seamos tan egocéntricos de decir, nos están atacando personalmente porque son nuestros enemigos. No, no nos están atacando. Están pasando por donde pasan siempre y nos hemos puesto en medio. Somos así de zoquetes. ¿Qué le vamos a hacer? Y luego, quería hablar también de que se me ha quedado ahí en el tintero de antes, en el de vienen a invadirnos, pero a lo mejor nos hemos olvidado de vienen a invadirnos porque somos tan cafres que les hemos dado el poder de que nos invadan. Y no me refiero a extraterrestres, sino, por ejemplo, en la película Deep Blue Sea, donde los científicos dotan de un cerebro superdotado al mayor depredador del mar. Entonces nos ponen en peligro a la humanidad por un experimento y no tienen en cuenta las consecuencias. Y yo creo que eso es una de las cosas, o sea, eso es uno de los miedos probables que tengo, de que vamos a experimentar con animales hasta que uno nos dé 2 bofetadas y nos borre de la faz de la tierra, que creo que es lo que estamos haciendo. Y luego, ya por salirme ya del todo, en el género fantástico, que parece que tiene mucho menos que ver con la ecología, quería mencionar la historia interminable de Michael Ende, porque al final es un mundo que se está destruyendo, que es un desastre ecológico para ellos porque se está destruyendo, porque la nada se lo está comiendo todo. La nada podría ser en nuestro mundo, pues o bien la sequía, el calentamiento global, o llámalo como quieras, y cómo los personajes van intentando luchar o intentando decir, hay personajes que dicen, contra esto no podemos porque es la naturaleza, es la nada la que nos está comiendo, o vamos a intentar luchar contra ello, y al final consiguen salvar ahí el minúsculo tal y resurgir, ¿no? Entonces yo creo que para iniciarse un poco en el tema este de los desastres
que dan más miedo, que son los distópicos y los de ciencia ficción, pues para iniciarse en el tema de desastres, La historia interminable yo creo que podría ser muy buena opción para público juvenil. Gracias, Peña. Lola, luego iría Marco y luego Paco. Yo solamente algo muy breve para coincido con Yolanda en lo que decía de la admiración que yo tengo también hacia las plantas. Desde que leí un libro, no es de ficción, es un ensayo, se llama La vida secreta de los árboles, que recomiendo a todo el mundo porque muestra muchísimo pues ese tipo de, o sea, cómo los árboles en los bosques se preservan, se protegen. Y eso también algo que me hace mucho reflexionar sobre otra pista que los ecologistas hoy hablan en la protección del medio ambiente, que es lo de reforestar. O sea, reforestar, hay también quien critica, que dice que no es la solución porque no se sabe cuánto CO2 acumulan las plantas y porque reforestar de forma artificial no va a crear esos vínculos entre los árboles o entre las plantas que pueden existir en un bosque natural y no va a haber el mismo efecto que lo que se produce de forma natural. Pero bueno, solo para ese pequeño inciso también que quería recomendar y luego decir que aunque es de origen extraterrestre, un libro que también creo que merece la pena leer es El Día de los Trífidos, donde las plantas también van a atacar a los hombres y, pues, bueno, perdón, creo que alguien quería como recomendarlo después. No hablo más porque tampoco tengo mucho detalle de este libro, o sea que solamente decir eso. Paso a palabra. Libro, película y serie, me parece. Marco. Yo quiero recordar un par de películas muy antiguas de los años 70, pero que creo que encajan bien en este sentido. Una es El alimento de los dioses, una película creo que es del 76, de un grupo de gente que haciendo un viaje por un bosque se cruzan de repente con unos bichos aparentemente normales, salvo en el tamaño. Y no cuento más. Y otra es una película, está buscándolo justo ahora, creo que se llama La Revolución de las Ratas. Willard, la original es del 72, luego tiene una versión del 2003 y va sobre un chico que con poco éxito en sus relaciones sociales que opta por entrenar y hacerse amigo de unos simpáticos roedores y luego evoluciona. En el sentido de miedo que nos a partir de la naturaleza están bien, son recomendables. Paco, ¿algo más sobre el Día de los Trífidos? Bueno, pues no, nada, no. Me parece genial. No, que lo tenía encima de la mesa, digo, tengo aquí una pila de cosas, bueno, yo saco siempre quincalla de sobra, ¿vale? Yo siempre tengo un plan A, B, C, D, para lo que sea. Bueno, pues estamos entrando en recomendaciones ya, ¿no? Directamente. Bueno, pues yo recomendaría luego cuando toque el momento, sí, cuando toque el momento, estoy divagando yo mismo en mis meses, es que he dormido pocas horas, ¿vale? Bueno, pues además es que se me ha ido el hilo de la conversación ya con el tema de los trífidos. Nada, a pasar palabra. Se me ha ido el santo al cielo, se me ha ido el oremus. Luego me acordaré, pero bueno. Bueno, damos paso a Yolanda en lo que te acuerdas. Era nada más, acabo de ver en el guión que nos hemos saltado un punto en el que yo quería decir una cosa que creo que es bastante relevante, lo de es posible la armonía con la naturaleza. Al parecer hay una corriente de pensamiento que cree que sí. A mí la naturaleza en general me parece terrible. O sea, me parece algo aterrador, me parece algo que somos capaces de dominarlo a fuerza de tecnología, pero es que la mayoría de nosotros ahí afuera, en la naturaleza, tan amorosa, Madre Gaia y no sé qué, durábamos 2 telediarios. O sea, cultivar nuestros propios alimentos, ir al supermercado, cazar animales, construirnos, hacernos con una vivienda. O sea, es que nosotros ahí afuera somos una especie que, lo que digo, bueno, en algún momento desapareceremos, porque es que de verdad somos lo menos adaptado lo menos adaptable del mundo. O sea, hay los vegetales, hay muchos animales, hay muchos organismos que les puedes cambiar
que tienen un rango de viabilidad muchísimo más alto que nosotros. Para nosotros, la madre naturaleza, joder, si es una madre un poco hija de puta, ¿eh? Porque nos da, pero bien dados, nos da 100 vueltas. Entonces, que a mí este planteamiento a veces como tan guay, tan de abrazar el planeta y no sé qué, no, o sea, casi más que a mi amorosa madre de la que estar en brazos, casi es un peligro del que nos tendríamos que proteger. O sea, somos muy frágiles y somos muy poco adaptables. Tenemos la suerte que podemos adaptar el medio a nosotros, cuando lo normal es el revés, que te adaptes tú al medio. Pero si no, de nosotros va a ser nada, lo que te digo, sería 2 telediarios. Muy largo lo he fiado. Yo creo que 1,5. Bueno, el planteamiento era más de si había alguna obra del fantástico que planteaba la sostenibilidad, que decir, nosotros evidentemente para ser capaces de sobrevivir vamos a gastar unos recursos, entonces somos capaces de alguna manera, hay alguna forma, algún sistema organizativo, social en el cual eso sea sostenible. Y creo que le hemos dado a Paco para que se acuerde. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Era una cosita que se me había venido antes a la cabeza, de estas que archivas en el... Estoy haciendo cosas, la pongo aquí y se va. Que es dentro del mundo en el fantástico, a lo que comentaban de la historia interminable. A mí me viene a la cabeza siempre Geralt de Rivia. Geralt de Rivia, de hecho, te plantean una sociedad en la que los humanos han ido llegando y se van comiendo el mundo primigenio en el que estaban y crean los brujos. Y esos brujos se dedican a matar a esa naturaleza monstruosa, terrible y tal, y lo hacen con tanta eficacia que ahora se están quedando sin trabajo. Me parece genial. Parece que es una alegoría muy buena de cómo estamos haciendo las cosas. Y te plantea todos los problemas que tiene el brujero en su vida laboral, en su vida de... Bueno, pues antes cazaba bichos en el pasto o en los pantanos y ahora voy y los cazo en los basureros de las ciudades. Me parece que es genial. Es un poquito esa adaptación de la naturaleza que se va integrando en nosotros. Es que tú me has construido una ciudad donde aquí estaba mi pantano. Y me parece genial como acercamiento. Yo creo que en obras de género no tanto de fantasía, sino de fantasía, yo creo que no lo he visto en ninguna. Igual hay alguna más, pero me parece un planteamiento muy bueno, muy acertado. Eso era lo que quería decir. Menos mal. Bueno, en fantasía, hablamos del tema del ecologismo en fantasía. Bueno, no de fantasía tampoco soy mucho, ¿no? Pero bueno, está el mundo de los elfos, ¿no? De Tolkien, que son como seres que cuidan la naturaleza y demás. Pero bueno, al final, si hay que liarse a joyas y cargarse orcos, se los cargan, que los pobrecitos también son criaturas de la naturaleza. Pero bueno, es eso. Luego lo que decía Yolanda, que yo también me gusta mucho el campo para ir de fin de semana, pero vamos, yo si voy a abrazar a un árbol y lo quieres abrazar y comulgar con él, o sea, abrazarlo en pelotas, te va a arañar, te va a llenar de resina y te va a picar luego todos los bichos que te puede pasar. Entonces, bueno, si hemos llegado, yo entiendo que como si sociedad hemos llegado hasta aquí, hombre, sí, a lo mejor dar un pasito para atrás y cuidar, pero volvemos otra vez al mismo, que sería por nuestro egocentrismo, ¿no? Por no cargarnos la casita que tenemos. Pero, bueno, pues hay género. Y luego, el hacer algo tan eso es utopía. Y siempre hemos dicho que la utopía como que no vende tanto como... Es aburridilla. Sí, es happy flower, pero aburridilla. Si os parece, como parece que ya no hay más intervenciones, pasamos al turno de recomendaciones y siguiendo el orden de nuestra pantalla, Beatriz sería la primera. Vale, pues tengo que reconocer que he leído poquísimo, por no decir nada, de ciencia ficción relacionada con lo ecológico, así que yo he venido aquí más a escuchar para coger ideas. Pero bueno, como peli, pues voy a recomendar una que igual es un poco tópica, pero me gustó mucho, Wall-E, que habla de, pues eso, de un planeta que se ha ido un poco al carajo y de cómo se puede recuperar y tener un poquito de esperanza al final. Y luego sobre lo de terraformar, pues al contrario, una peli que al final es un poco rara, pero creo que merece la pena
echarle un vistazo, por lo menos Aniquilación, que está en Netflix, y habla de todo lo contrario, de cómo una civilización o unos seres extraterrestres empiezan a transformar nuestro planeta para crear un ecosistema viable para ellos. Y el final yo digo que es un poco raro, pero la peli creo que merece la pena. Sí, entraría dentro del apartado de extraterrestres que quieren nuestros recursos. Sí. Peña, la siguiente. Vale, pues yo como parece que no hemos mencionado el terror explícitamente, quería recomendar El Resplandor como teniendo en cuenta no el desastre natural, sino el clima tal cual es, que aísla una montaña y cómo una persona que está viviendo en esa montaña, aparte del universo Stephen King, pues da para mucho, cómo reacciona un humano aislado en esa montaña nevada en su ciclo natural de nevadas. Luego, como película quería recomendar El día de mañana, que habla de cómo unas tormentas de nieve arrasan el planeta entero y cómo pues lo de siempre americano, el científico que no le han hecho caso, que no le ha dado tiempo a salvar la Tierra, pero que al final pues consigue su propósito y bueno, tiene una subtrama de unos jóvenes un poco rocambolesca que parece que consiguen salir adelante. Y como libros quería recomendar dos del mismo autor, que bueno, le conocéis ya, Un mundo para el olvido, de Dione Arroyo, que habla de un mundo terraformado, entre comillas, un mundo acuático, donde el hombre es la presa, por así decirlo, ¿vale? Y todo lo que puede llevar a cómo puede desarrollar el hombre su vida en un mundo que le es absolutamente hostil, porque aparte de ser acuático tiene otros componentes. Y en el tema de la esquilmación de recursos, Fractura, también de Dione Arroyo, que habla un poco de cómo el fracking, el sacar la energía de la Tierra reventando la Tierra, pues al final se vuelve contra los humanos y cómo los humanos reaccionan en ese mundo hostil que ellos mismos han generado, destrozando la naturaleza en sí. Nada más. Muy bien, además tengo que decir respecto a la película que has recomendado el día de mañana, que amigos míos mexicanos decían con mucho regocijo que les encantaba esas imágenes en las cuales los norteamericanos tenían que emigrar y pasar la frontera hacia México. Daría mucho que hablar. Lola. Yo, además de los libros de Alba Infinita de David Nell, que ya he citado antes, y de la película Snowpiercer, que también he comentado antes, que creo que esta película de 2013 merece mucho la pena ser vista por la premisa, al menos, quiero hablar de un juego de mesa que me encanta, basado en el libro de Kim Stanley Robinson sobre Marte, que se llama Terraforming Mars. Y ese juego de mesa lo recomiendo mucho porque muestra, pues es un poco que hay que trabajar sobre la temperatura, sobre los bosques, sobre el agua y es bastante interesante. Y luego sí que quiero hablar de un libro que he reseñado hace poco, de Ted Chiang. El título, lo siento, porque es que lo tengo en francés también. Es Exhalación en español, Expiration en francés. Y tiene, aunque se habla mucho de que Ted Chiang habla del libre albedrío, a mí me parece, por ejemplo, que en este segundo libro que ha hecho de relatos tiene unos relatos sobre el medio ambiente muy, muy interesantes. De hecho, el relato Exhalación es verdaderamente un símil muy interesante con respecto a la emisión de CO2 de la Tierra. Y ya está. Yolanda. Vale, pues yo quería recomendar dos obras de un autor que sabéis que me gusta mucho, que es Emilio Hueso. La primera está en Ital, en la que un grupo de personas, Marco, que te lo he cogido, vaya. Entonces, si quieres, Cenital, explícalo un poquillo tú, porque la otra obra que quería recomendar es pues la que sabéis que siempre recomiendo de Emilio Hueso, porque me encanta su world building, la trilogía Los ojos bizcos del sol, porque yo creo que el mundo que crea es hermoso, es muy plástico y me parece maravilloso.
hasta tal punto que yo creo que es una historia que si la cuentas sin ese envoltorio tan bonito, pues al final, que me perdone si me escucha Emilio Hueso, pero me parece una historia bastante, entre comillas, vulgar, una cuadrilla de personajes que no son precisamente compatibles entre ellos, pero que se ven obligados a unirse porque tienen que recuperar un objeto. Entonces esto me parece que es una historia, digamos, no vulgar, digamos bastante convencional, y que el punto de originalidad donde brilla y donde se convierte en algo muy chulo es gracias a este mundo en el que Emilio Bueso nos la envuelve. Y bueno, Cenital, pues que os cuente un poquito Marco, ¿vale? Gracias, Yolanda. Paco. Bueno, pues yo tengo varias cosas para... Bueno, la primera era Silent Running, que me sigue pareciendo, bueno, pues un alegato ecologista con los fallos que tiene la película. Y yo tengo varias cosas para comentar. Tenía, bueno, evidente, el Día de los Trífidos, que bueno, pues básicamente lo tenemos aquí. Y de hecho, bueno, el señor Windham pues nos plantea el desplazamiento literalmente del trono de la Tierra del ser humano por unos vegetales, ¿vale? Que vienen de otro sitio. Y bueno, ¿cómo la gente reacciona a eso? Hay partes que es pues distópico, es tipo incluso cómo la gente sobrevive. En plan, podríamos ver, esto podría salir en un episodio de Walking Dead, y me parece muy interesante. Además es un clásico. Dentro de mundos o ecosistemas fantásticos derivados de la catástrofe ecológica, tendríamos que citar, aunque no sea perfecto, ni mucho menos, ¿vale? Metro 2033 en sus dos vertientes, plantea dos ecosistemas. Uno en la superficie terrestre, totalmente radioactiva, llena de monstruos, que a veces dices, a ver, la evolución no es tan rápida, ¿de acuerdo? Y un ecosistema interior. Me parece genial. O sea, todo lo que es el sistema de los humanos que sobreviven en las entrañas de la Tierra. Estoy hablando del Metro 2033, el primero, ¿vale? Luego a mí me da la sensación de que la saga pierde fuelle. Pero te plantea un ecosistema interno en que las sociedades se van adaptando y crean su propia red de supervivencia. Y por último, yo voy a citar... aunque sea tirando para casa, la suerte que tiene uno de ser lectores que a veces, pues bueno, lees cosas, está muy bien, ¿vale? Las lees antes de que salgan. Bueno, es Un mundo mejor. Un mundo mejor de Daniel Vargas. Un mundo mejor, bueno, si se ve la cubierta, se ve aquí un astronauta que planta la bandera en la Luna y se está cargando la Luna, y nos plantea en 5 relatos 5 fines del mundo en 5 sabores distintos, ¿vale? En una, los alienígenas toman el control, pero por ejemplo hay uno que es Madre Naturaleza. Madre Naturaleza, donde la naturaleza se persona como una señora y decide, bueno, pues hay una serie de desastres naturales y demás, y no os voy a desvelar mucho, son varios relatos. Otro que tratan de repoblar la Tierra después de una catástrofe. Hay otro relato que se llama La Plaga, que curiosamente es una plaga que surge en China y bueno, en fin. Entonces, y por último plantean la existencia de la humanidad cuando ya ni siquiera existe, solamente existe en sus mentes. Se llama el relato, tengo aquí, no me acuerdo cómo se llama, se titula Ecos, y están muy bien. Yo recomiendo porque es, no porque sea yo el que está de la mano que está detrás de esto, sino porque realmente me parece una obra que está muy bien porque es muy bien, está muy bien escrita. Y sobre todo, pues bueno, plantea este tipo de cosas yo creo que con bastante tino. Esos son mis aportes de hoy. Gracias, Paco. Marco. Yo, antes de nada, pues tengo que hablar de Cenital, recomendar Cenital. Es una novela de Emilio Hueso. Lo que plantea es, en términos, y estoy de acuerdo con lo que comentaba Yolanda sobre Transcrepuscular, del mismo autor. Lo mejor es la descripción que hace de un mundo en el cual, de una sociedad pequeña que se ha adaptado a un mundo en el cual ya no hay, la sociedad como tal ha desaparecido, pero siguen pudiendo mantener siguen pudiendo vivir con nuestros avances. Se han adaptado, sería como una sociedad autosuficiente, y
Y bueno, está muy, muy bien desarrollada, muy bien planteada. Emilio Bueso es un tío que escribe muy bien, escribe muy ágil, es muy fácil de leer y muy agradable de leer. Y otro libro, La chica mecánica, ya os lo he comentado antes, de Paolo Bacigalupi. Tiene algún relato en La bomba número 6, que es una colección de relatos que también muy premiada, recibió el Locus, creo, a la mejor antología en su momento, en el mismo mundo. Plantea un mundo futuro en el cual ha habido catástrofes ecológicas y, no obstante, la sociedad ha logrado recomponerse. Y con un coste muy grande. O sea, toda la alimentación está basada en los transgénicos, la energía la produce cada persona prácticamente. Y es tremendamente interesante, muy bien construido. Paolo Bacigalupi es un tío que hace mucho hincapié en todo lo que es el tema ecológico y crea sus mundos en torno a ese sistema, hasta el punto de que realmente el protagonista fundamental es el mundo que crea en sus novelas, desde mi punto de vista. Es muy, muy recomendable. Gracias, Marco. Lozano. Pues si del tema sé poco y encima me fusiláis las recomendaciones, esto va a ser breve. Ya me han fusilado Cenital y Transcrepuscular, entonces voy a tirar por otro lado. El incidente, la peli, no la habéis recomendado a nadie, a mí sí me gustó. Y una novela que está ligada a ella es Croatoan, de José Carlos Somoza, en el cual las especies del planeta Tierra empiezan a comportarse de manera extraña y tiene una lectura ecológica porque, al parecer, como en el incidente, es debido a alteraciones químicas de la vegetación. Y la otra novela que se me ocurre es La Atlántida, de Javier Negrete. En esta lo que sucede es que todos los volcanes de la Tierra empiezan a erupcionar de manera simultánea y empiezan a destruir el planeta completo. Y bueno, también tiene una visión ecológica por eso, de que la Tierra de repente despierta y se carga a toda la humanidad que vive en él. Y esas son mis recomendaciones. Gracias, Lozano. Pues yo misma, porque como sé que no te voy a pillar nada, no. Es esto. Vale, en cuanto, yo algunas ya las he mencionado, en cuanto a clásicos, y es un poquito más tirando hacia el terror, y la venganza de la naturaleza, Los pájaros, de Alfred Hitchcock, que ya la he dicho, cualquiera de las dos versiones de la ¿cómo era la original? Es la invasión de los ladrones de cuerpos. Eso es, la invasión de los ladrones de cuerpos, o la siguiente, el remake. También diría Mimic, que también por aquello de las manipulaciones genéticas y lo que te puede devolver. Y luego, en cuanto al tipo de la formación de distintos planetas, universos y demás, me acaba de venir a la mente ahora que me parece que son fantásticos y yo quiero consumir lo que consumen los que los desarrollan. Son todos los universos paralelos que se desarrollan en Rick and Morty. O sea, la verdad que son súper divertidos, inventan unos bichos. O sea, el encontrar un universo paralelo en lo que los humanos tienen cara de culo, o sea, es genial. Y luego, aparte, todas esas plantas, todos esos bichos, todo eso que desarrolla, yo quiero consumir de eso. Hay veces que lo necesitaría. Y poca cosa más. Y perdón, y para palomitas, viene de palomitas, de ver simplemente cómo hemos maltratado Mad Max, la saga original. Y ya estaría. Vale, pues yo, bueno, muchas de las recomendaciones que tenía se han dicho, pues es lo que tiene que ser el último. La que tengo en el corazón, la que ya habéis comentado, de las naves misteriosas. Por lo tanto, voy a recomendar la primera, 12 monos. 12 monos es como el cerdo, se aprovecha todo. Creo que hemos hablado de ella
viajes en el tiempo, hemos hablado ya en la tertulia de la locura y vamos a hablar de ella pues, en el tema del ecologismo o de los desastres climáticos naturales. O en este caso, pues creo que era una pandemia, ¿no? Que era un poco lo que da el origen o el leitmotiv a la historia. También quiero recomendar La pequeña tienda de los horrores. Un poco, pues como todo empezó con la cosa del terror vegetal, pues qué más cosa terrorífica vegetal que esta película, que la verdad es que es bastante divertida. Y os recomiendo, si podéis ver, el final alternativo. Se me ocurrió verlo delante de mi hijo de 9 años. Eso sí, no lo veis de vuestros hijos pequeños. Igual se traumatizan un poco. Y por acabar, también otra de la cual utilizo todo, otro de mis cerditos, es Crónicas Marcianas. Crónicas Marcianas tiene un cuento precioso que se llama La Mañana Verde, en la cual pues, uno de los primeros colonos llega a Marte cargado con semillas de manzanos, y su misión es pues, conseguir que todo el planeta por conseguir pues, plantar todas esas manzanas. Y esas serían las recomendaciones. Por lo tanto, lanzamos el balón a Lozano, que nos despida, como Dios manda. Como la tierra manda. A Pachamama manda. Pues esperando que no ocurra una catástrofe natural, porque esto ya es lo que nos faltaba al planeta Tierra después de los 2 últimos años que llevamos, que en el 2022 se acabe la epidemia y de repente empiece el planeta a escupir lava o a cualquier otra cosa para ya decir que nos vamos de aquí. Nos despedimos de esta charla de ecologismo de la Asociación Castellonense de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. No sin antes agradecer a todos los que nos ven en YouTube, a todos los que nos escuchan en iVoox y por supuesto también a todos los que nos siguen en redes. Ya sabéis que los perfiles de la asociación va aportando de manera periódica información acerca de nuestras actividades y en general de todo lo que sea promocionar el género fantástico dentro de esta nuestra pequeña y extensa comunidad. Lo dicho, nos vemos, muchas gracias a todos y en la siguiente charla hablaremos de otro tema interesante. Hasta luego.